En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en breve filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Vamos a ver en este día un evangelio muy peculiar que nos habla del miedo que tenía Herodes, como su padre, como su antecesor, ante la presencia de Jesús, ante la presencia del Mesías, y cómo este miedo le hace recordar a manera de flashback en el evangelio, como en las películas, ¿no? Cuando se recuerda un momento pasado, su relación con Juan el Bautista y cómo a causa de su pecado, al final cometió también el pecado de martirizar al Bautista. Escuchamos. Del Evangelio según San Marcos. El rey Herodes se enteró de todo esto, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes comentó, seguro que aquel Juan a quien yo decapité ha resucitado. Es que Herodes había ordenado prender a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan. Sabía que era hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando le oía hablar quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes, con ocasión de su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, que danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué quieres que pida? Ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Así que mandó al instante a uno de su guardia, con la orden de traerle la cabeza de Juan. El guardia fue y le decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, que a su vez se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Bueno, este pasaje quizás un poco extenso nos habla del sondeo que hace Herodes entre sus sabios, entre su consejo, sobre quién podía ser este Mesías que estaba hablando al pueblo. Y en Herodes vienen fantasmas del pasado, porque a pesar de que le dan distintas opciones, o algunos sí que le dicen Juan el Bautista, el que ha resucitado, otros le dicen Elías, un profeta como los demás profetas, como restándole importancia. Sin embargo, Herodes se queda con esta afirmación. Puede que sea Juan a quien yo decapité en la cárcel. Si os habéis fijado en el relato del martirio de Juan el Bautista, todo procede de un pecado de sensualidad por parte de Herodes y por un pecado de cobardía. Porque aunque las palabras de Juan el Bautista penetraban en Herodes, él cerraba al final sus oídos a esta palabra. No le hacía caso. Si recordáis aquella parábola, cuando Jesús habla a sus discípulos y les dice la palabra, la fe, es como esa semilla que es sembrada en distintos terrenos. El terreno pedregoso, al borde del camino, el terreno con las hierbas y el terreno fecundo, el terreno bueno.
Pues Herodes sería como cuando uno siembra al borde del camino, que enseguida vienen los pájaros y se lo llevan. La palabra de Juan el Bautista agradaba al mismo Herodes, y no era una palabra bonita precisamente, sino que era una palabra dura, porque Juan el Bautista denunciaba el pecado de Herodes. Sin embargo, Herodes no es capaz de ser valiente y cuando le piden la cabeza, renunciar a ello. Cuando le piden la cabeza, defender a Juan el Bautista. Todos nosotros en la vida llegará un momento en el que estaremos como Herodes, entre la espada y la pared, en el que tengamos dos opciones, o confesar a Jesucristo o negar que le conocemos, como le pasó también a Pedro. Es algo como muy fuerte dentro del Evangelio, pero claro, el martirio de Juan el Bautista sucede por un pecado de sensualidad, por un pecado de debilidad carnal. El que había defendido la verdad, el que había defendido a Jesucristo, padece por causa de la debilidad de un hombre. Pero lo más importante es que Juan el Bautista no muere por un infortunio, o no muere al azar, sino que Juan el Bautista muere siendo defensor de esa verdad, porque lo que buscaba, de alguna manera, Herodías, era acabar con este hombre que le denunciaba continuamente su pecado. Pues que descubramos el valor del testimonio, el valor de nuestras palabras también en nuestro mundo, el valor de nuestro testimonio, aunque seamos perseguidos, como dice la bienaventuranza, bienaventurados seréis cuando os persigan, os injurien y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues nada más, que paséis un feliz día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Blas y San Óscar, rogad por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.